Vale. 3, 2, 1. Hola, ¿qué pasa? Hola, Miguel. ¿Qué pasa, Álvaro? Pues nada, tío, aquí con ganas de verte. Hacía mucho que no te veía. La verdad que sí, habíamos dejado unos cuantos episodios grabados presencialmente y ahora ya en pleno veranito que estamos, tocaba grabar un episodio nuevo, ¿no? Sí, es que hacía calor, ¿eh? La verdad es que te iba a decir que se hace difícil aguantar la Carina. Aquí en Valencia también es una cosa espectacular. Pero bueno, tenía ganas también de generar contenido. Sí, la verdad que sí, hombre, y hay que decir a nuestros oyentes, ¿no? Que en verano queremos tomar unas cosas un poco más de relax, porque nosotros nos dedicamos a esto, tenemos otras cosas que hacer. Entonces, pues dejamos unas cuantas cosas grabadas ya y ahora en verano pues grabaremos un par de episodios para que se vayan publicando por allí y ya está, que nosotros también nos merecemos ir a la playa. Y nada, antes de empezar un poco lo que es el podcast y el contenido, quería hablar de unas cuantas cosas. Entonces, lo primero, y antes de empezar, es comentar a los oyentes, comentarle 3 cosas, ¿vale? Y es agradeceros que nos escribáis, porque estáis siendo muchos lo que nos escribís para decirnos que os gusta nuestro podcast. Entonces, es gracias, gracias y gracias. Los que estáis escuchando no lo estáis viendo, pero Álvaro está haciendo corazoncitos con la mano, ¿vale? Y nada, que nos alegramos muchísimo de que os guste nuestro contenido, porque al final lo hacemos con todo nuestro cariño de comentar cosas, como dijimos al principio, que sabemos y lo que no sabemos lo aprendemos juntos, cosas que nos parecen curiosas, nos parecen interesantes. Entonces, que siempre que queráis o podáis, nos podéis escribir sin problemas, ¿vale? Si queréis escuchar alguna cosa en concreto, dejadlo en los comentarios, escribidme al Instagram, mandándonos un correo, lo que vosotros consideréis, ¿vale? Y también deciros, y simplemente como a modo de pequeño favor, es que nos dejéis de vez en cuando algún like en los comentarios, o sea, que os dejéis algún like en los episodios, que os suscribáis al canal de YouTube, a Spotify, en iVoox, que nos sigáis en Instagram, porque eso es lo que más nos ayuda, aparte de vuestros escuchas, lo que más nos ayuda a seguir creando contenido, porque eso nos genera muchas más visualizaciones y atraer a muchas más personas. Pero, en resumen, es de parte de Álvaro y de parte mía, daros las gracias. Álvaro, si quieres decir algo, es tu momento. Sí, que nos hace felices. Buen resumen, ¿eh? Sí, nos hace felices verlo. Sí, la verdad que, o sea, escuchar de vuestra parte que decirnos, oye, pues que tenéis un podcast que nos gusta, que está chulo, que es un contenido interesante, pues hombre, eso nos ayuda muchísimo a querer seguir con este proyecto. La verdad que estamos muy contentos. Esto es algo que empezó como la excusa de por mía para vernos una vez al mes, pero que se esté creando una pequeña comunidad, pues estamos muy contentos. Y dicho lo cual, otra cosa que quería comentar es que, claro, Álvaro no ha estado de vacaciones, pero yo sí que he estado de vacaciones. Y me he ido a Galicia. Entonces, quería comentar, para que nuestros oyentes lo sepan también, es una cosa que me ha gustado mucho y que me ha parecido muy interesante en Galicia. Y va sobre los vinos albariños. Sobre todo, la forma que tiene allí de emparrar las vides de la uva de variedad albariño, ¿vale? El vino albariño es el más típico de las Rías Baixas y me flipó, me encantó que tú vas por ahí por las carreteras y ves por todos los sitios muchísimas viñas, ¿vale? Pero no son las típicas viñas al uso que vemos aquí en pues, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, ¿vale? Que son líneas con huecos en medio, ¿no? Son pasillos y se crean como techos. O sea, tú puedes caminar por debajo de las viñas y se crean unas sombras brutales. Y me pareció, la verdad, que súper bonito. O sea, y tiene su sentido, ¿eh? Pero es que fuimos a comer a un sitio típico de Galicia, que es un furancho, que no me sale el nombre. Un furancho que es como una casa típica donde hacen vino propio y venden como los excedentes de su vino. Y es que el parking del furancho, del propio bar, era todo unas viñas. Entonces todas las viñas eran unos techos increíbles y la gente aparcaba ahí sus coches, sus motos. Y claro, daba sombra, ¿vale? Y hasta en un palacio que estuvimos viendo había como una especie de merendero con una silla y una mesa gigante para poder sentarse ahí a merendar o lo que sea. Y todo estaba cubierto por una viña gigante para que diera sombra, ¿vale? Y me pareció, o sea, bonito, muy bonito, de verdad, ¿eh? Y aparte de eso, pues me he estado informando un poco y claro, tiene sentido. La
las viñas en Galicia, ¿qué es lo que pasa? En Galicia el clima que hay tiene una humedad brutal, ¿vale? Hay muchísima humedad. Entonces, el hecho de ponerlo más alto, porque lo que hacen es poner como 2 pilares, ¿vale? Y luego encima de los pilares van creando como un entramado pues con maderas o alambres o lo que sea, ¿vale? Entonces, sobre ese entramado en altura crece la viña y van saliendo las uvas. ¿Qué es lo que pasa? Que al haber tanta humedad, si tú pones la uva más alta, la humedad o sea, se ventila mucho más la uva y no haces que puedan proliferar tanto pues problemas de enfermedades para las uvas pues, por la humedad. Y me pareció, oye, una idea chapó, ¿eh? Nosotros no entendemos mucho de vinos, pero me pareció muy bonito. O de vinos, sí, de viñas. O de vinos ya hemos hecho un podcast. Bueno, ahora sabemos un poco más de Ya vino. somos entendidos, Mike. Ahora ya las viñas, siguiente podcast, viñas. Furanchos. Y nada, eso que he estado de vacaciones, que me pareció muy interesante y cuando lo vi dije, hombre, pues esto tengo que comentarlo. Y si queréis echarle un vistazo, pues creé un reel para Instagram, YouTube y TikTok. Echadle un vistazo si queréis y si no, buscadlo por Google o por YouTube, que la verdad que es muy bonito. Y dicho esto, damos paso a nuestro capítulo, al podcast, de verdad. Álvaro, ¿de qué va el podcast de hoy? No va de furanchos. No vaya furanchos. No va de furanchos, 100%. Va de quesos. Va de quesos. Arranco así, en plan de... Arranque Claro. de podcast. En el podcast de hoy vamos a hablar sobre fermentaciones extremas. De esto ya hicimos un capítulo una vez. Hablamos sobre el Stroming, conocido como un alimento enlatado asqueroso. Y bueno, Miguel tiene vídeos, Miguel tiene experiencias. Miguel ha estado ahí con ese producto en mano y ya nos lo contó, lo podéis ver, está en el canal. Y en este caso, ahí hemos visto también un queso con una fermentación curiosa. Una fermentación curiosa, una elaboración también asquerosa. Se trata del queso Marzu. El queso Marzu es un queso con una gran historia, un queso italiano de Cerdeña, el cual los propia lengua sarda significa queso podrido. O sea, directamente ellos ya asumen, ¿no?, que vamos a comer un queso podrido y así lo describen. Pero bueno, a nivel historia, cultura italiana en quesos, yo lo definiría como mágico. Yo creo que es al final, ya hablaremos al final de esto, pero le da mucho valor, le da mucha historia y las raíces pastoriles, las raíces caseras, las raíces que tiene de hacer comunidad italiana en propia casa, ¿no? Pues es lo que ha creado el queso. ¿Y qué tiene tan curioso este queso que no tiene el resto? ¿Quieres explicarlo tú, Mike? ¿Qué tiene de especial? Lo curioso que tiene es que tú lo abres y eso es un festín de larvas que alucinas. O sea, me parece la fermentación igual más extrema que vayamos a poder comentar en este podcast. Sinceramente te lo digo, ¿eh? Nada, es una fermentación que se ayuda de larvas vivas. Es una fermentación la cual necesita de que hayan esas larvas de mosca haciendo más fácil y digerible toda la parte de la composición del queso para poderse crecer. Y entonces, a partir de un queso pecorino, que de por sí ya tiene un buen sabor, ya es querido, ya es agradable por la comunidad, aún así lo llevan a un paso más, ¿no? Y gracias a las larvas que han depositado moscas dentro, van a conseguir una fermentación que yo no lo he probado, ¿no? Pero lo que dicen es que pues, la textura del queso es más blanda, la potencia del sabor es mayor y bueno, pues que al final todo ello ayuda, ¿no? A la, ¿cómo se diría? A la mordida, al disfrute, no sé cómo lo podría definir, Miguel, tampoco. Claro, Es una cosa que de fuera es asquerosa, pero que parece mágico. A ver, yo por lo que he estado leyendo y escuchando y viendo vídeos en YouTube y tal, es como que la gente dice que es un producto que es top ahí en Cerdeña y que claro, que la gracia y lo bueno de ese queso es comerte las larvas vivas, que de hecho se considera como que si las larvas estuvieran muertas, ese queso ya no sería útil, ¿vale? Entonces, me parece una completa locura que tú ese queso lo abras. O sea, es que literalmente los vídeos se ve como las larvas se mueven. De hecho, hay hasta estudios que dicen que las larvas pueden saltar hasta 15 centímetros. O sea, me parece increíble.
que este producto exista, la verdad. Entonces, hablando un poco del origen, claro, nosotros hemos estado investigando y no hay un origen claro, porque esto es un producto que, vamos a dejarlo claro desde ya, que es un producto que es completamente casero, no es un producto que tú, pues como hablábamos del surströmming, que es un producto que es controlado en una industria que se vende en los supermercados. Otra cosa es que esa fermentación lo que hace es que el producto huela mal, pero es que no, es que el Casu Marzu es un queso que se elabora de forma clandestina, porque obviamente, por razones obvias, luego lo comentaremos, pero está prohibida su venta, ¿vale? Se hace en las casas de la gente. Entonces, creemos desde aquí, desde Brewtan y Fermentados Podcast, que el origen es pues que harían pecorino sardo y se lo dejarían ahí olvidado, luego lo abrirían y dirían, pues esto se puede comer. Nuestra pregunta es, ¿en qué momento alguien abre ese queso, lo ve lleno de larvas y le apetece comérselo? Yo no lo entiendo. Había mucha hambre o no sé, porque a ver, no lo hemos comentado, Miguel, lo comento rápido, pero es un queso que se deja en la ventana para que las moscas lleguen, depositen sus larvas, la larva crezca y dentro se comience de todo lo que hemos comentado de esa digestividad de la larva, de ese crecimiento de la mosca, etc, etc, etc. Por eso Miguel ahora habla de que en qué momento, ¿no?, alguien querría comerse algo así o lo dejaría en la ventana aposta. Claro, pero es que para entender un poco más su elaboración, claro, a día de hoy hay gente que lo hace en sus casas, entonces lo que hacen es, hacen pecorino sardo, tienen ya un queso formado y lo dejan como en unas alacenas que están obviamente más o menos abiertas, expuestas al aire, a corrientes de aire, etcétera, y son como que unas moscas, la Yoella casei creo que se llama, pasan por allí y en las propias grietas que tiene el queso dejan sus larvas y las larvas nacen y claro, nacen en un sitio con muchísimo alimento. ¿Y de qué se alimentan estas larvas? De la grasa que tiene el queso, ¿vale? Entonces producen una fermentación, fermentan las grasas, producen unos tipos de ácidos y convierten el queso en una forma por dentro más líquida, más pastosa, ¿vale? Entonces, claro, nuestra pregunta es, ¿en qué momento alguien abre ese queso y dice, hombre, pues adentro me lo como? Yo me lo como. Pues claro, a lo mejor eran épocas de guerra y no había mucho alimento, escasez de muchas cosas y precariedad de alimentos y claro, se tenían que comer. Pero de ahí a que evolucione a ser un producto casero y top que a día de hoy es como muy reconocido, muy como el buque insignia de Cerdeña, ¿no? El Casu Marzu, pues me parece muy curioso, la verdad. Igual estaban en definición, Mike, y dijeron, joder, entre comerme un queso grasoso a comer un queso menos graso y más proteico, no, o sea, full prote, ¿no? El queso Marzu. Bueno, y comentando la parte higiénico-sanitaria, es más que obvio el hecho de que desde Italia han prohibido esta comercialización del alimento, más que nada porque es un alimento que contiene seres vivos, ¿no? O sea, seres vivos que en este caso son larvas, las cuales ya son peligrosas para alimentación, pues por lo que puedan conllevar previo esas larvas a nivel de enfermedades, y que luego la propia larva se te puede adherir a las paredes estomacales, que esto es algo que no ha sucedido pero que lo ponen como una seguridad de que podría pasar, ¿no? Miasis o no sé cómo se llama la enfermedad, pero un poco chunga, ¿no? Y algo que ha buscado la industria siempre es replicar este alimento higiénico-sanitariamente salubre para poder comercializarlo, porque es algo que a la gente le gusta y querría hacerlo con más asiduidad y poder comprarlo, pero es algo que solo puedes encontrar en las casas, como ya hemos dicho, porque nadie ha conseguido replicar de tal manera el sabor, texturas y formas del queso Marzu, porque la única manera en que se puede conseguir es poniendo de verdad larvas vivas en él y consiguiendo esas características organolécticas que le puede dar la digestividad de una larva. Hay gente que ha intentado matar las larvas, pensando que matando la larva mata el problema. No es del todo así, ¿no? Quiero decir, al final la larva no es un microorganismo, no estamos exponiendo al aire cerveza y están saliendo bacterias lácticas salvajes.
Al final estamos hablando de seres ya algo más complejos, como son larvas, moscas que depositan, que vienen de fuera, que dejan enterococos, que dejan Que pueden traer bacterias. enfermedades. Claro, o sea, la mosca camina por el queso. Digamos que esa mosca no ha estado controlada, ¿no? Pues habrá pisado 7 mierdas y luego habrá ido el queso a perpetrar sus larvas. Eso es una cosa que no se ha comentado, pero ahí está, ¿sabes? Digámoslo. Entonces, Perdón, es que, o sea, me ha gustado mucho el concepto de pensar, bueno, la mosca habrá pisado 7 mierdas. ¿O no? O sea, la larva no ha nacido y dice, voy al queso, y me quedo en el queso. La larva se ha ido por ahí, se ha ido de parranda, pim, pam, se ha ido con, ¿sabes? De fiesta, y luego ha ido otra vez al queso a terminar de vomitar y a tener larvas. Entonces, no es algo viable, no se puede comercializar, aunque se aprecie muchísimo ese queso ahora mismo y se tenga como top en la alimentación. Quisieron matar las larvas para tal, pero tampoco es un remedio. Aunque no se te pone adherida a las paredes del estómago, es posible que la propia larva tenga algo dentro mismo creciendo que tú no sabes, que se le puede luego contagiar. Es difícil. Y te quería contar un chascarrillo que justo me ha salido cuando me estabas hablando, Mike, que es que las larvas saltan 15 centímetros, ¿no? Y he leído eso, que la gente cuando va a partir el queso se tapa los ojos para que no le salten las larvas. Pero yo cuando lo leí, no pensé que era porque te saltaban las larvas. Yo pensé que era de la asquerosidad de ver las larvas y la gente se tapaba los ojos, ¿sabes? Y era como, se tapan solo para que no les salten a los ojos, no porque les dé asco. O Que sea, además, yo una cosa que no entiendo es en plan, para que no salten a los ojos, pero, o sea, que sí, que te salte a un ojo una larva, pues bueno. Pues el ojo es complicado que te entre. Sería peor que te saltas a la No. boca, a la nariz, a una oreja, ¿no? Yo creo. claro. A mí eso me pareció O sea, curioso. yo lo que quiero que quede claro es que este producto es un producto que su elaboración va en contra de todas las normas sanitarias. Sí. O sea, alimenticias sanitarias. De ¿Cómo? Europa por lo menos. Que de Europa por lo menos. Claro, de Europa, Habrá claro. países igual que dejan. Claro, en otros países no sabemos los controles que tienen sanitarios para los alimentos, pero claro, en Europa obviamente está completamente prohibido queso porque claro, o sea, imagínate, supongamos que ese queso se puede vender en un supermercado, ¿vale? Claro, desde que sale, eso sí que es un producto vivo, pero vivo, no la cerveza artesana que decimos que siempre que es un producto vivo que evoluciona con el tiempo, no, eso sí que está vivo y ¿cómo vendes ese producto? O sea, es que no lo puedes almacenar de ninguna manera, o sea, lo puedes almacenar, pero las larvas van a seguir comiendo, te van a deshacer el queso, algunas se van a morir, es que me parecería una locura, es que la gente la podría palmar, o sea, comiendo ese producto. Entonces, lo que yo tampoco entiendo es cómo la gente esa, ¿por qué se atreven a comer ese queso? Yo no sé si me atrevería a probarlo, o sea, por una parte mi cabeza dice, hostia, pues me gustaría probarlo porque es una cosa muy curiosa, muy salida de tono, muy extravagante, pero por otro lado dices, es que te la estás jugando, yo creo que te la estás jugando, porque es una fermentación que yo creo que no es controlada para nada. O sea, la gente hace en su casa, no sé, ese queso y claro, no tiene ningún tipo de control de nada. De la misma forma, mucha gente podría pensar, ya claro, y las cervezas de fermentación espontánea que hace la gente en su casa tampoco controlan muchas cosas. Pues también es verdad, pero yo creo que es más difícil que te pase algo con una cerveza que esté contaminada de algún tipo de bacteria que te puede dar, pues yo que sé, una gastroenteritis, alguna cosa así, que por una larva que esté viva, que puede tener muchísimas más enfermedades. No, y que la cerveza, el alcohol te conserva. Claro. La conservación que tiene la cerveza esa que comentas no la tiene el queso Marzúe. Claro. Ahora mismo, o sea. Así que ahí te comes el queso crunchy y a disfrutar. Y también comentar que este queso entró dentro del libro de récord de los Guinness. Mira. ¿Cómo? Como el queso más peligroso del mundo. No jodas. Sí. Sí, entró, se consiguió un récord, que es el queso más peligroso del mundo y, bueno, pues la gente Y lo quieren legalizar, ¿eh? Sí, no lo hago entender. No. Yo lo que sí que está leyendo es que a día de hoy, si tú quieres consumir ese queso, probarlo, pues tienes que ir a Cerdeña, tener contactos, con quién poder hablar que sean productores de ese queso, porque tampoco es un queso que digas, no, es como
como aquí en España en los años 70 que la gente hacía vino en sus casas por doquier. No, eso es un queso que harán, pues yo qué sé, si en Cerdeña hay 100 personas, lo harán 20 personas, el 20% de las personas harán queso Casu Marzu en su casa y ya está. Y 20% es un puñado, también te digo. ¿Cómo? Y un 20% me parece ya muchísimo también. Sí. Sí que yo animo a la gente a que busquen en Google Casu Marzu, ¿vale? Casu, como se escucha, C-A-S-U, y Marzu, M-A-R-Z-U, ¿vale? Entonces lo buscáis en Google y os animo mucho a que veáis cómo es el queso, los vídeos de la gente probando. Igual, mira, dejaré en la descripción de este vídeo un link a otro vídeo que hay en YouTube, que es muy interesante, que es más largo, de un chico que se fue allí, visitó una granja de ovejas y tal, y los productores hacían queso y tal, y es un vídeo muy interesante y lo probó al final y salen los propios pastores hablando de la historia de ese queso, porque es importante, cómo lo hacen, ese tipo de cosas, ¿no? Me parece bastante interesante. Mola bastante verlo, Oye, ¿el nombre de Casu Marzu no te recuerda como a un crimen? De, no sé, de la serie de crimes. Casu Marzu, ¿no? 18 de marzo de 1900. Vale, ya está, Pues sí. chascarrillo. Es un producto que para nosotros llevábamos tiempo queriendo hacer este episodio porque es un producto, como decimos, que entra dentro de fermentación extrema por completo, ¿vale? Y creo que se pasa al juego de fermentación extrema. Tengo el siguiente, Mike. Lo puedo desvelar ya. Pero Venga. dentro del mundo de los quesos está el más peligroso del mundo, que es el que acabamos de hablar, pero está también el más oloroso y apestoso del ¿Cuál mundo. El Brioche Boulogne. Bueno, es francés, ¿sabes? Pero, Ville Boulogne. Algo así será. 100%. Me molaría traerlo, me molaría hablar de a qué se debe esa fermentación tan extrema, esa pestosidad, quién se lo tomaría. Es un poco rollo el Strumming, pero de quesos. Claro. Oye, pues podríamos hacerlo, claro. Al final también con este tipo de quesos, claro, la gente podría pensar, por ejemplo, pues queso azul, ¿no? Que al final el queso azul pues también es un moho, que es lo que está ahí fermentando. Como alguien se pudo, o el queso Cabrales, ¿vale? El queso Cabrales más famoso, que es muy famoso en España, que es buenísimo, que hay una denominación de origen, todo ese tipo de cosas. Pues al final lo que lo dejan es en cuevas con una humedad muy alta y también ahí entra un hongo que empieza a fermentar. Como a alguien también se le ocurrió probarlo, ¿no? Y cuando lo pruebas tú sabes, igual no lo sabéis, pero bueno, ahí ya lo sabéis, estáis probando un hongo que está fermentando ahí. Pero claro, al final yo creo que viene más también de asociación psicológica, ¿no? Cuando tú pruebas, por ejemplo, un queso Cabrales, pues bueno, huele fuerte, es más pastoso, tiene algo por ahí que es azul o enmohecido, pero a lo mejor no te lo imaginas que puede ser moho, pero claro, el Casu Marzu es que se pasa el juego, tío, es que tú abres el queso y está lleno de larvas, o sea, es que me parece una completa locura. Sí. ¿Cuántas veces, si alguien sabe cuántas veces he dicho en este podcast, me parece una completa locura, que me lo diga, porque es que lo seguiré diciendo, me parece una completa locura. La puedes contar cuando te lo veas. Luego cuando estemos editando el vídeo, yo las cuento. 2. Bueno, pues esto ha sido el episodio de hoy. Aquí hemos traído el Casu Marzu, un queso que si alguien se atreve a probarlo o lo ha probado alguna vez, pues oye, que nos lo cuente. Es un producto bastante interesante y nada, que nos vemos en el siguiente episodio. Sobreviviente del Casu Marzu, Sobreviviente del Casu Marzu. Yo he probado el queso Marzu y he sobrevivido para contarlo. Si alguien ha probado el Casu Marzu y ha sobrevivido, lo entrevistamos. Sí, se lleva la camiseta. El sobreviviente del Casu Marzu, sí, le regalamos una camiseta del podcast. Pues nada, como decíamos al principio del episodio, muchas gracias a todos por escucharnos. Os agradecemos un montón que nos digáis que os gusta el podcast. Y seguidnos por redes sociales, darle like, todo ese tipo de cosas. Y nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Chao, chao. Adiós.